Nuestra sección Mallorquinistas Palmón, Mallorquinistas por el Mundo, viaja hasta el Caribe, concretamente hasta Santiago de Cuba. 7.642 kilómetros son los que separan Palma de Santiago de Cuba, la distancia que recorrió hace 8 años el protagonista de hoy, Rafael Liras, un hombre con nombre y apellidos mallorquinistas, una historia que le liga directamente a Luis Sillar. Su padre fue jugador y mítico conserje de nuestro club. Hasta ahí ha llegado su mallorquinismo, en donde también ha fundado incluso una peña. Hoy, en Mallorquinistas Palmón, nos vamos hasta Cuba. Rafael Liras, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días para usted, buenas tardes para nosotros. Muy bien, muchas gracias igualmente. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no?, de saludarle. Un nombre y un apellido míticos, ilustre en la historia del Real Mallorca, el apellido de su padre, Rafael Liras, es jugador del Alfonso XIII, del Mallorca, bueno, histórico también conserje de nuestro estadio. Y primera pregunta que siempre hacemos, ¿no?, en esta sección de mallorquinistas por el mundo, ¿por qué le encontramos en Cuba? Cuéntenos. Pues muy sencillo. Yo me vine a Cuba hace 8 años debido a que me separé de mi esposa y evidentemente decidí venir a este país porque es un gran país. Yo decía antes, ¿no?, Rafael, un apellido ilustre el que usted lleva, el de su padre. Bueno, ¿quién mejor que usted para recordarnos un poco a aquellos mallorquinistas más jóvenes que no lo conocen, quién era su padre? Bueno, mi padre era un señor que debutó en el Mallorca con 17 años, que jugó un partido precisamente contra el Newcastle. No era en el Luis Sillar, era en Buenos Aires. Y después jugó con el Mallorca y con el Alfonso XIII, porque fue curioso que cuando entró en la República le quitaron el nombre de Alfonso XIII y pasaron a ser el Mallorca. Y al cabo, en una semana él jugó con la camiseta del Alfonso XIII y la semana siguiente jugó con la camiseta del Mallorca, que no había la corona que lleva hoy el Real Mallorca. Y bueno, después de jugar, pues dejó de jugar y ya se fueron mis padres a Buenos Aires a ser los conserjes, hasta que en el año 45 pues se inauguró el Luis Sillar y mis padres se desplazaron a Luis Sillar, y ahí nací yo en el año 48 en el Luis Sillar. Y viví en él 21 años con mis padres. Eso le quería preguntar, porque mucha gente joven, fíjese, no se deben imaginar lo que es nacer en un campo de fútbol. Usted nació en un campo de fútbol, en el Luis Sillar. Claro, es una de las grandes, una suerte. Siempre ha sido mi compañera la suerte. Y nacer en un estadio como Luis Sillar y vivir 21 años allí con todo este ambiente, pues marca mucho a la gente, y a mí me ha marcado mucho esto. Aparte de que cuando nací, lo primero que hizo mi madre, evidentemente, fue ponerme el escudo del Real Mallorca en el pecho. ¿Te lo enseño? Claro, adelante. Ahí está la camiseta Umbro el polo Umbro del Real Mallorca. Qué bonito, cómo nos gusta ver esos colores también viajando por el mundo, ¿no? Hoy en esta comunicación con Cuba, con Santiago de Cuba, ¿no? Sí, en Santiago de Cuba, sí. No en La Habana. Yo he vivido 3 años y algo en La Habana, pero al final caí en Santiago de Cuba por casualidad, debido a un amigo mío catalán que tenía barcos y me llevó para allá, y que el mar también y los barcos me gustan mucho. Y me gustó mucho más Santiago porque es mucho más parecido a Palma de Mallorca que La Habana. La Habana es demasiado grande, es una ciudad impresionante, muy bonita si quieres, pero aquí en Santiago me siento más en casa, más tranquilito, más con la gente. Pues sí, hice una pequeña peña, porque aquí la gente toda es del Madrid y del Barcelona, como comprenderás. Pero bueno, mis amigos, que son los que vienen a comerse cuando hacemos un partido, vienen a comerse un frito, Hombre, una coca de trampo,
y de paso vemos Buenísimo. el partido y los obligo a venir de rojo. Y ya se han hecho un poco del Mallorca. Y esto, pero bueno, es un país muy peculiar, muy peculiar. Muy peculiar, o sea, diferente a cualquier sitio del mundo, y tienen otra forma de pensar y otra forma, bueno, debido a tantos años de sufrimiento. Pero yo estoy encantado de estar aquí. Uno por ejemplo, el clima es fantástico. Ahora estamos 30 grados en Santiago de Cuba, además. En Santiago de Cuba hace más calor que en La Habana, porque está en el sur, hay 1000 kilómetros de diferencia entre un sitio y otro. Y aquí hace calor, o sea, hoy pues podemos ir a la playa cada día, no hay problema. No es como, no tenemos, aquí cuando se baja a 23 grados la gente se muere de frío. Pero bueno, ya te digo, muy feliz de estar en Cuba. Bueno, pues nos alegramos de que esté feliz. Hablaba usted de que es un país y una gente, ¿no?, que han sufrido mucho, pues un poquito como los mallorquinistas, ¿no?, que son de pasapena, pero bueno, estamos acostumbrados ahí y al final las cosas siempre terminan saliendo bien, ¿no? Sí, y además aquí he encontrado una cosa que yo no había imaginado nunca de poderlo hacer, que por ejemplo es escribir. Estoy haciendo libros. Estoy leyendo muchísimo porque aquí la cultura es una cosa que está a la orden del día. Ayer compré, por ejemplo, un libro y un libro vale 15 pesos cubanos. Me refiero que no llega a medio dólar un libro. Y he leído muchísimo y además me he adherido a los historiadores de Santiago de Cuba y soy miembro del Historiador de Cuba. Nos alegramos mucho, Rafael Liras. Ha sido un placer esta entrevista, esta pequeña conversación, esta conexión con Cuba, con Santiago de Cuba, en esta sección Mallorquinistas Palmón, Mallorquinistas por el Mundo, que bueno, que esperemos que siga bien y que bueno, que esta pandemia pues en algún momento, ¿no?, nos permita reencontrarnos y que sea en el campo, ¿no? Muy bien, muchas gracias por haberte puesto en contacto conmigo y poder decir 4 cosas, sobre todo de Cuba. Adaptamos mucho, porque me ha dado mucho también,